Muy buenos días. Bienvenidos. Saludamos también a las personas que se conectan a través del canal en YouTube. Hoy, domingo, estamos aquí felicitando a los hombres, celebrando el Día del Hombre, dándole gracias a Dios porque nos hizo hombres. En medio de esta sociedad donde cada día se pierde más la hombría, ¿no? ¿No ha visto eso? Entonces ser hombre ya eso es como malo porque son machistas y patriarcales y no de qué. Entonces ahí Dios sigue amando que seamos varones, que nos comportemos varonilmente, ¿sí o no? A Dios le agrada que fluyamos de acuerdo al diseño con que Él nos hizo. Y si nos hizo varones, entonces estamos felices de ser varones, ¿sí o no? Sí, amén. Y las mujeres están felices de ser mujeres. Amén. Y no binarios no hay. No hay. Hay hombres y mujeres. Amén. Y hay otros confundidos, pero no binarios no hay. Sí. Bueno, esto no quería que quedara grabado, pero ahí quedó ya. Esto era como más interno aquí para nosotros, pero bueno, ya quedó ahí. Bueno, entonces tenemos aquí un título. ¿Cómo dice el título? El número uno, dígalo, el número uno es prioridad. Vamos a leer un pasaje que está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, está del verso 17 hasta el 31, y es un pasaje que ha sido muy mal interpretado tradicionalmente dentro de la misma iglesia cristiana. Hemos recibido ahí el evangelio de la pobreza, pero el Señor no está hablando de eso ahí. ¿Listo? Entonces, si usted trajo su Biblia hacia la antigua, como yo aquí, la de hojas, quiero leerlo primero ahí y luego vamos a meditar un poco en lo que dice el Señor, y tendremos algunos textos en la pantalla, pero quiero que lo leamos en la Biblia que normalmente leemos, que es la Reina Valera. Dijo, la única Biblia inspirada por Dios. No, esa fue la primera traducción en español. No. Estudie, no sea así. Estudie. La Biblia fue escrita en otros idiomas, no en el nuestro, pero después fue traducida. ¿Listo? Entonces dice ahí el joven rico. En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, o similares, está este pasaje. Lo vamos a leer ahora de Lucas. ¿Listo? Perdón, lo vamos a leer ahora de Marcos. De Marcos, no de Lucas, sino de Marcos. Dice, al salir para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Está conmigo en el texto? Marcos 10, 18 dice, Jesús le dijo, o le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Diga, solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Estaba bien el hombre, ¿sí no? En esa parte estaba perfecto. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Solamente un detallito ahí que le falta. Una cosa te falta. Una cosa, más una cosa de nada. Eso así como cuando le dicen a uno, es una cosa de nada, eso, tranquilo. No le falta una cosita nomás, pequeña. ¡Anda! Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. No le dijo parando de sufrir. ¿Cierto? Versículo 22. Pero él, o sea, el joven rico, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones.
Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles o les aclaró: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús, dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Amén. Listo. Entonces, cuando uno lee este pasaje, algunos dicen: aquí está hablando de clases sociales, ricos y pobres, y pobres ricos porque no van a ser salvos. Eso es un evangelio falso que nos enseñaron. De ahí viene la famosa declaración del voto de pobreza, que para usted ser salvo tiene que no tener absolutamente nada. Pero ese no es el evangelio. Vamos a mirar más detalladamente qué es lo que dice el texto. Y vamos a hacerlo siempre pensando en este título. Dígalo conmigo: el número 1 es mi prioridad. ¿Listo? Entonces, aquí la actitud del hombre fue buena. Dice, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: mire, aquí el hombre viene y se postra. Le hace la pregunta al Señor. Jesús lo amó, lo miró y le dijo: una cosa te falta. Solo una cosita nomás. ¿Qué le faltaba? Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y déselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y luego ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Qué nos faltará, cierto? Una cosita por ahí. Cualquier detalle, ¿no?, que le haga falta a uno. Esta parte fue la respuesta de Jesús a la pregunta que este joven le hizo. Ahora, pensemos un poquito qué estaba sucediendo en ese momento. Este joven, de quien la Biblia no dice el nombre, estaba siendo convocado a ser uno de los discípulos del Cordero. No estaba siendo fichado para jugar en el Liverpool, la selección Colombia de fútbol, ¿no? No, estaba siendo llamado para algo trascendental en esta vida, en la tierra y en la eternidad. Sí, señor. Si este hombre hubiera aceptado el llamado de Jesús, seguramente se hubiera escrito otro evangelio con el nombre de este hombre. Seguramente hoy estuviéramos predicando de este hombre. La Biblia dice que en el cielo hay 12 columnas conmemorativas con el nombre de los 12 discípulos del Cordero.
Nada más para eso era que estaba siendo llamado este hombre. O sea, fue llamado, se encontró con la oportunidad más grande de su vida y de toda la eternidad y la despreció. Se perdió de ganar 100 veces más lo que dejar en esta tierra y de tener memoria por la eternidad y de que se hablara y se honrara su nombre como él nunca jamás se imaginó. Ocho, se perdió todo. Se perdió absolutamente todo. Se perdió todo. Ay, Jesús. Se perdió todo. Le pasó como el visitante que nos acabó de entrar. De pronto esa era una explicación más. Así de desagradable fue lo que él hizo. Fue mal. Se perdió todo. Pero ojo, que esa no es la actitud de un muchacho rico allá en tiempos de Jesús en el siglo I. Esa es la actitud que a veces nosotros tenemos cuando ponemos nuestra mirada en las cosas. Casa, carro, beca, plata, negocios, fama, relaciones. Todo lo del mundo pasa. ¿Listo? Y aquí podríamos hablar y pensar y lamentar todo lo que ese hombre perdió y analizar el caso desde esa perspectiva que les estoy planteando. Pero sigamos mirando qué dice el texto. Entonces, cuando Jesús le dice que solamente le faltaba ese detalle, una cosita te falta. Anda, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y luego ven y sígueme. Y te voy a enseñar a hacer tesoros en el cielo. Pero debes tomar una cruz y seguirme. Miren lo que dice el texto que fue la respuesta de este joven. Pero él, el joven, afligido por esa palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Yo le alcancé a tomar la foto, vean cómo se fue. Se fue triste, salió y se fue triste. Esta fue la respuesta a esa convocatoria. Esa convocatoria que le había hecho el Señor para ser uno de los discípulos del Cordero tenía un requisito. Y era dejar todo lo que él estaba siguiendo para seguir al Señor. Pero la respuesta de este joven, como a menudo nuestra respuesta, es: Señor, estoy muy ocupado. Señor, tengo muchas cosas. El número uno es mi prioridad. Entonces, observamos que Jesús miró alrededor y dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Jesús miró alrededor. Cuando se fue el muchacho, le dijo a los discípulos, y eso está entre signos de admiración, es una exclamación: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Sí, esa es. Entonces los discípulos se asombraron de esas palabras. Pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: mire, aquí Jesús hace una aclaración. El verso que sigue es una aclaración de Jesús. Ellos se asombraron con estas palabras que Jesús les dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Entonces los discípulos se asombraron y Jesús volvió a decirles, o les aclaró: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Le voy a subrayar y resaltar esta parte: los que confían en las riquezas. Entonces el énfasis de Jesús no es los que tienen algo material, sino más bien los que tienen su confianza puesta en eso material que tienen. ¿Es claro? Entonces el énfasis de Jesús no es
que es muy difícil entrar en el reino de los cielos el que tiene bienes materiales, sino el que tiene su confianza puesta en las riquezas o en esos bienes que tiene. Recuerdo mis comienzos en el Evangelio, paréntesis aquí, no es parte de la enseñanza, pero recuerdo mis comienzos en el Evangelio y recuerdo que yo comencé a asistir a la iglesia en el año 2000, como 2002, 2003. Hace tiempito ya. Y no había nacido de nuevo. Yo iba porque a mí me llevaban. Porque yo entré a trabajar en un lugar, un centro comercial reconocido de aquí de Bogotá. Y entonces había un compañero que decía yo, era evangélico, el compañero era evangélico, el señor era, y me llevaba a la iglesia. Yo alcancé a tener novia cristiana sin ser cristiano. Yo fui a reuniones. No era mi esposa, ¿no? Aclaro. Y yo realmente nací de nuevo en el año 2005. O sea que este año, en el mes de mayo, yo sí canto, no aunque no sea mayo, sí mayo, cumplo 19 años en Cristo, desde haber nacido de nuevo, en Cristo. Pues uno puede ir a la iglesia y no haber nacido de nuevo. ¿Cuántos entienden eso? Y de hecho sé que aquí hay gente que viene y no ha nacido de nuevo. Son nominales ahí, pero a la hora del té necesitan nacer de nuevo. Entonces, yo nací de nuevo en el año 2005, 19 años cumplo este año, y recuerdo que ya después de haber nacido de nuevo, uno de mis compañeros, que éramos los que coordinábamos la seguridad en ese lugar, se fue a trabajar a otro lugar. Me acuerdo incluso, si de pronto me está viendo, los saludos, don José Merchán, un paisa. Ese paisa se fue, pero el paisa no era cristiano cuando estuvo trabajando con nosotros y era fafarachero como vanidoso. No estoy diciendo que los paisas sean vanidosos, ese era así, Josécito era así. Entonces, tiempo después José Merchán volvió y me llamó y me dijo, si Fuentes, necesito que me ayude me recomiende unas personas para que trabajen conmigo. Él se había ido a trabajar al Laboratorios Chalber de Colombia. ¿Alguien ha visto Laboratorios Chalber? Y estaba manejando Laboratorios Chalber o Industrias Chalber. Es un laboratorio grandísimo. Una de las sedes está ahí en Venecia, pero tienen varias aquí en Colombia. Y él se fue y me contaba la historia que allá en Chalber se empezó a predicar el evangelio porque el ingeniero de la planta era cristiano. Y el ingeniero comenzó a predicarles de Cristo a todos, pero especialmente a don Jesús Chacón, que es el fundador de Chalber. Porque la esposa de apellido Alberina, el nombre de Chalber es Chacón Alberina. Por eso está el nombre así. Y entonces este señor, don Jesús Chacón, nació de nuevo. Y contaba la historia, para resumírselo un poquito, que el tiempo aquí no me alcanza. Entonces, un día el ingeniero le dijo, oiga, don Jesús, él tenía su oratorio, en cada planta del laboratorio tenía su capilla, pero las capillas pues con las estatuas que colocan ahí. Entonces le dijo al ingeniero, oiga, don Jesús, ¿y por qué no, pues ya que tengo aquí el oratorio se puede mantener, pero por qué no bajamos ya las imágenes, bajémoslas? Y me contaba Merchán que el ingeniero adrede dejó caer la imagen cuando la estaba bajando, pues para que sucediera lo que irremediablemente va a suceder por la fuerza de la gravedad. Y entonces se cayó y se rompió y dijo, ve, ingeniero, le dijo, vea, doctor Jesús, que mire que esos dioses que usted tenía aquí no tenían ningún poder, mire, se me resbaló, se cayó y ni se pudo sostener en pie, vea, se volvió nada, se volvió polvo. Cuenta él que las viejitas religiosas que trabajan allá lloraban como si las hubieran matado a un familiar. Se llama idolatría. Lo cierto del caso es que el tiempo pasó y don Jesús Chacón tenía frente al centro comercial, que no voy a decir el nombre, tenía un penthouse, se llama eso un penthouse, un apartamento en el último piso, que tiene 2 pisos, es un penthouse. Y ese penthouse él lo había convertido en oratorio y él, como era el jefe y el dueño, pues mandaba a la gente del laboratorio allá a hacer su tiempo de oración. Y un día me invitaron a mí, yo tuve la oportunidad de regalarle a don Jesús una Biblia en ese tiempo.
Y eventualmente ese oratorio se convirtió en una iglesia. Eso era un grupito donde iban a orar ahí, pero se convirtió en una iglesia. Y allí en ese grupo, cuando yo tuve la oportunidad de ir, porque me quedaba muy cerca, me quedaba pasando la carrera 15 ahí al frente, yo iba a la oración. Ya casi saben de qué estoy hablando. Entonces, había una señora que invitaban a predicar y ellos tenían un videobin. En ese tiempo el videobin era lo máximo. El videobin, no cualquiera tenía un videobin de alta resolución. Y esa señora hacía unas exposiciones de la palabra de ese videobin que yo me quedaba... Y yo quedaba con hambre y me gustó ir a ese grupo. Y de ahí yo dije, oiga, qué chévere uno poder exponer la palabra en esa forma. Entonces de ahí viene como mi interés porque sea más didáctica la enseñanza y no tanto gritar y leer en la Biblia de hojas, sino que la gente pueda entender un poco más el tema. ¿Listo? ¿A qué voy con esto? A que nosotros, aunque ya no estamos en la religión tradicional, seguimos siendo idólatras. Vamos a mirar un poco lo que dice el texto. Voy en ese sentido. Por eso les contaba lo de Chandler. Es cómo usted puede ganar personas. Y este señor, don Jesús Chacón, es rico. Es un industrial, es rico. ¡Oh! Ese señor no puede entrar en el reino de los cielos porque mírelo cómo tiene de cosas. Y él cogía las mejores cosas. Dijo, no, el penthouse que tenemos allá, ese es para el Señor. Y única y exclusivamente para el Señor. Solamente piénselo. Entonces, a veces cuando tenemos el evangelio de la pobreza, el falso evangelio, decimos, no, porque él es rico. Solamente tú vas a predicarle solamente a los pobres que no tienen nada. No, hay que predicarle a todos. Amén. ¿Listo? Sigamos, cierro paréntesis. ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas? Entonces mire esta expresión de Jesús. Yo no sé si alcanza a ver ahí la aguja. ¿Ustedes lo han puesto a enhebrar la aguja? A la abuelita, ¡ay, voy a enhebrar la aguja, mijo! Enhebré aquí la... Bregando a enhebrar la aguja. ¿Cuán difícil entrará una hebra de hilo por el ojo de una aguja? Te dice, más difícil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar... Es más fácil, sí, gracias. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, mírelo ahí cómo está tratando, que entrar un rico en el reino de Dios. ¡Wow! Está difícil la vaina. Pues si a mí me cuesta ya enhebrar la aguja, cuando era chino la enhebraba más fácil, pasaba la aguja, la hebra. Y ahora me toca con la hijita. Esta expresión, que es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja, imagínense cómo era de fácil, que entrar un rico en el reino de los cielos. Dice uno, wow, los ricos no serán salvos. Cuando si coge este solo versículo y lo saca de contexto, entonces uno se imagina la aguja de las abuelitas. Y esta tiene enhebrador. ¿Sí la ve que esta tiene enhebrador? ¿Se acuerdan del enhebrador? Bueno, estos son los del Antiguo Testamento. Yo sé que ustedes los millennials ya no hacen esto, pero nosotros sí nos tocó para pegar los botones de la camisa, coserla, poner un remiendo, nos colocaba. Nosotros usamos ropa más moderna que la que usan ustedes ahora. Eso, los huecos, eso es de nosotros. Eso es lo que nosotros le poníamos parches. Para eso se usaban las agujas de coser a mano. Entonces uno se imagina esta escena. Pero realmente lo que está mostrando no es esto. El Señor Jesús está mostrando, porque en las ciudades antiguas existían puertas como esta. En las ciudades antiguas, en tiempos del Señor. Y estas puertas grandes permanecían cerradas, y cuando esas estaban cerradas había una puerta más pequeña, que era la puerta peatonal, por donde normalmente entraban personas. A esa puerta peatonal se le conoce como ojo de aguja. Cuando Jesús dijo esta frase, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos, se estaba refiriendo a esto. La pregunta es, ¿un camello puede entrar por ahí?
Sí, pero es bien difícil. Tiene que quitarle la carga, tiene que arrodillarse, de pronto tiene que hacer un poco de dieta para que se baje un poco la joroba que es de grasa y eventualmente con heridas y todo, pero logrará pasar. Muy difícil, pero con mucha dificultad logrará el camello pasar allá. Entonces, a eso se refería nuestro Señor cuando hizo esa expresión: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Básicamente está diciendo, él también tiene que despojarse, arrodillarse y le va a costar un poco. ¿Vamos bien hasta ahí? Sigamos entonces. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, o preguntándose, ¿quién pues podrá ser salvo? Cuando Jesús dio esa frase, ellos dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? La respuesta de Jesús, dice Jesús mirándolo, les dijo, para los hombres la salvación es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, mire, la salvación es una obra de Dios. La salvación no es obra de los hombres. Para los hombres ser salvo es imposible. Por eso Dios tuvo que bajar del cielo para salvarnos. Por eso ninguna religión puede salvarnos. Ninguna obra buena puede salvarnos. Nada de lo que hagamos puede salvarnos. Solamente la obra del Señor. Es básicamente lo que está diciendo el Señor. Él es el autor de la salvación. Me gusta Pedro. A mí me gusta mucho Pedro. Pedro era inquieto. Pedro hacía buenas preguntas. Aunque a veces Pedrito pues la embarraba, como le suele suceder a uno, ¿no? O yo no sé si a usted, pero a mí sí. A veces me sucede que yo a veces digo lo que no debería decir en el momento que no debería decirlo. Se llama imprudencia. Entonces Pedro, mira Pedrito acá, comenzó a decirle o a preguntarle al Señor. Digo, oiga, la conversación se puso interesante. He aquí, nosotros le hemos dejado. ¿Qué habían dejado los discípulos del Señor? Todo. Y te hemos seguido. Buena pregunta, ¿cierto? El Señor, este joven no quiso dejar lo que tenía, por lo tanto tampoco te siguió, se fue triste, pero hay unos que sí lo hemos dejado todo, nosotros, y te hemos seguido. Mire, más o menos esta fue la imagen, hablando como visualmente lo que Pedro le dice a Jesús. Le dice, miren, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Recuerda que estaban remendando las redes para pescar porque eran pescadores? Señor, que les dijo, venga, síganme. ¿Y qué hicieron? Lo dejaron todo al instante, dice, y lo siguieron. Fácil eso, ¿cierto? No dejar todo así fácil y seguir al Señor. Eso fue lo que... Este era el requisito para ser discípulo del Señor. La palabra discípulo es alguien que sigue, es un seguidor. Entonces, esta es la pregunta de Pedro, y la respuesta de nuestro Señor es, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa. Vea, ¿no hay cuántos? Ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi causa y la del Evangelio. Ahora piense usted, ¿ha dejado algo usted por causa del Evangelio? ¿Por causa del Señor? Piense solamente eso. Y mire la respuesta, me gusta el verso 30. Que no reciba hasta 100 veces más. ¿Cuándo? Ahora en este tiempo. 100 veces más. ¿Qué? Lo que haya dejado. Entonces aquí, quien no reciba hasta 100 veces más en este tiempo, casas. O hermanos, o hermanas, o madres, o hijos, o tierras. Pero aquí hay algo interesante que no nos gusta mucho a todos, y es con persecuciones. Entonces lo que dejó de hacer este hombre fue el negocio de su vida.
¿Sabe cuánto iba a recibir de más si vendía lo que tenía? ¿Cuánto? Ahí dice que sí. La pregunta entonces es, ¿este es el evangelio de la pobreza? No. Aquí había una ganancia, evidentemente. Con persecuciones, claro. El sistema del mundo no iba a estar feliz con que un discípulo del Señor tomara esta decisión. Y en el siglo venidero, un gana-gana para esta tierra y para toda la eternidad, la vida eterna. O sea, que hay ganancia por todo lado. Amén. Por donde lo mire. Mocho, este hombre se perdió todo por ir detrás de unas cuantas monedas. Pero se perdió todo. Todo. Cuando usted mira, aquí está cerrando el mensaje. Y muchos dicen, esto es un evangelio que habla de que para entrar en el reino de los cielos hay que ser pobre. Esto es un evangelio que habla de estatus socioeconómico. Este es un evangelio que habla de ricos y pobres, miserables ricos, opresores. Entonces, este podía ser el evangelio progre. Este podía ser el evangelio, ese evangelio socialista. Ese evangelio que dice que hay que quitarle a los ricos para darle a los pobres. Este es el Jesús falso que algunos muestran hoy y que ha mostrado desde el principio. Pero ese no es nuestro Dios. Amén. Miremos la conclusión del mensaje. Entonces, aquí viene la conclusión. Hasta ahí cualquier cosa que la gente diga, sí, el Señor está diciendo que los ricos no entrarán en el reino de los cielos. Eso, el reino de los cielos está reservado para los pobres, porque los pobres sí son santos. Ay, los pobres no tienen orgullo. Yo he visto pobres más orgullosos que ricos. Y vuelvo y digo, por eso les conté la historia de don Jesús Chacón. Es un industrial, tiene mucho dinero, pero aman al Señor con todo su corazón. Entonces, parece que ese fuera el final. Pero ¿sabe cuál es el final del mensaje, el cierre? El cierre del mensaje se llama prioridades. Prioridades. Nosotros tenemos el sistema decimal cuando contamos. O sea, nosotros contamos en grupos de 10. Esa es la forma como nosotros contamos. ¿Y cuántos han contado con los dedos de la mano? Contado los meses, contado los años, contado las fechas, contado la plata que tiene el banco con los dedos de la mano. ¿Lo ha contado así? Sí, nosotros tenemos el sistema decimal y tenemos 10 dedos. Normalmente en las manos, si usted no ha sufrido un accidente, tiene 10 dedos. Entonces, aquí el Señor cierra el mensaje hablando de prioridades, no de ricos y pobres, no de estratos socioeconómicos, sino de prioridades. Prioridades. Y mire cómo cierra el verso 31. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿De qué está hablando el Señor? Prioridades. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Hubiera dicho, pero muchos ricos serán pobres y pobres ricos. Hubiera sido el evangelio socialista que hubiera querido muchos oír ahí, que hubiera dicho el Señor. Pero el Señor no dijo eso. Habló fue de prioridades. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Ahí cierra el pasaje. Analicemos entonces un poco, en el tiempo que tengamos, ¿qué está diciendo el Señor? Mire lo que está diciendo el Señor. Está hablando de discipulado, de discípulos. Si yo sigo a alguien, el que yo sigo debe ir adelante de mí. Entonces, en esa fila de seguir al Señor, muchos primeros se quedan rezagaditos. ¿Lo ha visto? ¿Lo ha visto ya en estos años? Yo voy a cumplir 19 añitos ya en el Señor. Y he visto eso. Muchos primeros de pronto quedan rezagaditos y quedan de últimos. Y muchos que vienen de últimos toman fuerza y pasan de primero. ¿Lo ha visto? Sí, Señor. Esto es como una fila.
Por eso cuando alguien viene al Señor, a mí me alegra ver cuando una persona nace de nuevo y tiene ese fuego del Señor y dice, ¿qué hay que hacer? ¿Y dónde hay que ir? ¿Y cuánto hay que dar? Y todo. Y uno dice, oh, toda esta abundancia que han preparado voluntariamente, como leía aquí Sara, para el Señor, y lo han hecho. Y uno, no, por favor, no de más. Tranquilo. Y entonces yo suelo decirles, hermano, la vida cristiana es una carrera de largo aliento. Está bien que estés emocionado. Está bien que quieras coger el primer lugar. Excelente, a mí me gusta esa actitud. Pero está más bien que tengas claras las prioridades. Y que tengas en cuenta que esta carrera es una carrera de largo aliento. Porque muchos corren. Pero por ahí la Biblia dice, no es de los ligeros la carrera. No es de los fuertes la batalla. ¿Lo está viendo? Entonces, es eso lo que está diciendo el Señor cuando habla de prioridades. Es que en esta larga carrera que hablábamos el miércoles, ¿se acuerdan? Despojémonos de todo peso, Hebreos 12, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el carro, puestos los ojos en la mujer, puestos los ojos en los hijos, puestos los ojos en la suegra, puestos los ojos en ¿qué? En el presidente, puestos los ojos en el ministro, puestos los ojos en el partido político, puestos los ojos en el pastor, en el líder. No, ¿en quién? Prioridades. Prioridades. Es así de sencillo. De eso es que está hablando el Señor. ¿Cuánto llevan más de 10 años en Cristo? Usted ya ha visto esta carrerita de la que yo le estoy contando, si lleva más de 10 años. Porque uno al principio llega y dice en la iglesia, oh, paz y amor, todo lindo. Solo es cuestión de mirarse a uno y verá que no hay ni tanta paz, ni tanto amor, ni tanto tan lindo. Hay mucho que corregir y arreglar y trabajar. En esa carrera uno se va corrigiendo. Eso lo cojo la patica se le va arreglando y todo eso mientras uno va caminando. Amén. Al Señor le gusta hacer milagros en el camino. Amén. Yo no sé si usted vivió en el campo, pero yo tuve la oportunidad de vivir en el campo, en una selva, donde había que caminar 8 días. Entonces yo aprendí lo que es caminar. Y también aprendí lo que es arreglar cargas en el camino. Entonces el camino es lindo. Es más, a los cristianos al principio se nos conoció como los del camino. Amén. Y seguimos siendo los del camino. Sí, amén. Y en el camino toca caminar. Y por eso es que algunos primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Ya? Listo. Los dejo hasta ahí. Entonces, cuando usted observa, la actitud del joven fue buena. Mire cómo abre el texto. Mire cómo abre el texto. Al salir Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando su rodilla delante de él. Le preguntó, maestro, bueno, mire, ¿el vino se arrodilló? ¿Buena actitud? Sí. Ahora la pregunta, esta es la pregunta que le hace. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ya está mal formulada la pregunta. ¿Qué hay que hacer para heredar la vida eterna? A ver, ¿qué hay que hacer? Ahí está la respuesta, no hay que hacer nada. Porque el que hereda es un hijo. Y el que hace es un empleado. O en ese tiempo un esclavo. Entonces el enfoque de él ya estaba mal desde el principio. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y la respuesta es nada. Porque el que hereda es hijo. Para heredar hay que ser, no hacer. ¿Se acuerdan que les dije que yo fui a la iglesia y duré yendo a la iglesia un poquito empujado sin haber nacido de nuevo? Bendito Dios por esos que me empujaron al principio. Ojalá me hubieran dado una patada para que avanzara un poco más rápido. Está bien la actitud de él, pero la pregunta está mal formulada. El cielo o la vida eterna no se consigue con nada que hagamos nosotros. Allá se llega por ser hijo. Y hemos dicho que el hijo hereda. ¿Por qué? Porque es hijo. Ya. Entonces, por eso la necesidad de nacer de nuevo, llegar a ser hijo. Ahora la respuesta divina dice: Jesús le dijo,
¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Diga, solo uno, Dios. Mire, ahí tengo el título de mi enseñanza esta mañana. Bueno no hay ninguno, solo uno, Dios. Y aquí le coloco el uno. A mí me gusta como lo dicen los argentinos. Yo no sé si ustedes han visto entrevistas de Javier Milei. Ellos llaman a Dios el uno. Dicen el uno. Me gusta como lo dicen. Él es el uno. Y el uno es primero. Él es el uno. Y el uno en nuestro sistema decimal es el que le da valor a todo. Y todo tendrá valor dependiendo de dónde esté el uno. Sí, señor. La posición que le demos, se llaman prioridades. El uno. Entonces, bueno, ninguno. Solo hay uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? Mire la pregunta de Jesús. Los mandamientos, ¿sabes? Y comienza a ir al decálogo, Éxodo 20. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Le dio 6 mandamientos. ¿Listo? Le dio 6 mandamientos. Esa fue la respuesta de Jesús. Los mandamientos, ¿sabes? Esa fue la respuesta de Jesús. Los mandamientos, ¿sabes? Entonces Jesús se va al decálogo, a Éxodo 20. Pero note usted que en Éxodo 20 hay 10 mandamientos. Estos son los mandamientos originales. No los del catecismo astete, ¿yo? Los del catecismo astete están manipulados. Eso es un paréntesis. Ellos cambiaron el segundo mandamiento porque no les convenía no tener esa imagen. Como tenían el negocio de las imágenes, esas que la gente llora cuando se caen y se rompen, se llama idolatría. Entonces quitaron este y el 9 lo duplicaron. No codiciará a la mujer de tu prójimo y después no codiciará los bienes ajenos. Y ahí está. Pues digo para los que aprendimos en la religión, yo sé que ustedes son santos desde que nacieron, disculpe, no, digo por mí. Sí, pero por mí, esto es por mí. Esto es causa de mi conciencia, que me da pena que hayan manipulado la Biblia. Entonces en Éxodo 20 están los 10 mandamientos, pero casualmente cuando Jesús le expresa los mandamientos, ¿saben? Jesús le habla de los 6 mandamientos que tienen relación con las personas. Sí, señor. No le habló de los 4 que tienen relación con Dios. Y mira que el primer mandamiento es tan interesante que dice el verso 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Lo está viendo? Diga, posición. El número 1 es mi prioridad. Eso es prioridad también. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Luego le dice: no te harás imagen. Por supuesto que ahí no me cabe, si dejo todo el texto, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás, no las honrarás, no te inclinarás a ellas. Porque yo soy Jehová, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Ojo con esta frase: de los que me aborrecen. Vaya guardando su palabra, esa palabra en su cabecita. Me aborrecen. O la palabra aborrecer. Le dice: yo no permito que tengas otros dioses. Nada. Que es que mi papá no deje que los muertos de tierra sean muertos. Que es mi mamacita, que es mi niño, mi bebé. Nada. Sacrifícame a tu hijo. Tremendo esto, ¿no? Cuando usted empieza a observar eso, y yo visito la maldad hasta la 3ª, 4ª generación de los que me aborrecen. Y esa frase es muy recurrente en la Biblia. La palabra aborrecer. Luego dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no hará por inocente al culpable. Y acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, mas el 7º día será de reposo santo a Jehová tu Dios. Entonces, 4 primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Única, exclusiva, prioridad.
Los 6, que es los que le pregunta al joven, en los cuales el joven le dice, Señor, desde mi juventud los he cumplido. Esos 6 tienen que ver con nuestra relación con las personas. Pero el tema es que esos 6 dependen de los primeros 4. Porque dependiendo la posición que le demos a Dios, así va a tener valor las demás cosas, o perderán su valor y serán vanas. ¿Listo? Entonces sigamos. Otra escritura, Marcos capítulo 12, versos 28 al 31. Acercándose uno de los escribas, esos religiosos de su época, que los habían oído disputar y sabía que les había contestado, les había respondido bien. Miren la pregunta que le hace. Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Le hizo esta pregunta, se la subrayé. Le hizo esta pregunta, dijo, ahora sí lo voy a corchar. A una vez de cristiano le resulta fácil ser fariseo. Hacer preguntas para corchar al otro es ser fariseo. Máxime cuando uno ya ha estudiado, uno se vuelve fariseíto. Ay, voy a hacer una pregunta para corcharlo, a ver qué tanta Biblia sabe. Entonces la pregunta que le lanza es, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Diga prioridad. A la respuesta de Jesús es muy interesante. Mire la respuesta de Jesús. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, miren, se lo subrayé por todo lado. Oye, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Él es el uno. Amén. Nosotros somos el 0. Y dependiendo en qué posición pongamos al 1, así será nuestro valor. Él es el uno. El Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Mire, esta expresión es la expresión superior del judaísmo. Esta es la expresión que usan los judíos en sus oraciones primeras del día. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hablando de prioridad, hablando del lugar que Él debe tener. Amén. Hablando de que no acepta que uno tenga otros diosesitos. Uno es. Y si eso es así, entonces se van a desprender de ahí unas acciones que van a demostrarlo en la vida diaria. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Bueno, ¿y por qué Jesús no fue al Decálogo? ¿Por qué Jesús no fue a Éxodo 20 para responder esta pregunta? Porque donde Él vaya al Decálogo, a Éxodo 20, había caído en la trampa de los fariseos. Porque si Jesús hubiera respondido, no, el principal mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él decía, entonces el Señor está de acuerdo en que no guarde el sábado. Cualquiera de los 10 que Él hubiera dicho, es lo que quiero decir, había quedado mal, porque había dejado los otros 9. Entonces, no, el principal mandamiento es este, honra a tu padre y a tu madre. Entonces está de acuerdo en que tenga ídolos, imágenes y todo eso. Entonces, cualquiera de los 10 que hubiera usado el decálogo, le habían quedado 9, y en los 9 lo juzgarían. De hecho, el Señor está de acuerdo en que uno diga falso testimonio. El Señor está de acuerdo que uno codicie las cosas del prójimo. Cualquiera que hubiera dicho, ¿sí me explico? Entonces por eso Jesús no fue al decálogo. Es más, le hicieron la pregunta y el Señor le dijo, no me está preguntando eso, pero le voy a dar la ñapa. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Por qué Jesús fue a esta escritura? Porque esta escritura encierra todo el decálogo. Todo. Absolutamente todo. ¿Qué le estaba diciendo al joven rico? Cuando le dijo, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Aquí estás cumpliendo el principal mandamiento.
anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Está diciendo, estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Y luego ven y sígueme. Entonces amando al Señor, su Dios, sobre todas las cosas. Estás declarando que el Señor, su Dios, el Señor, uno es. Amén. Y que lo vas a amar con todo el corazón. Ahí estaba cumpliendo el joven el mandamiento, que era lo que realmente él necesitaba para poder haber sido un discípulo del Señor. ¿Cuál es la escritura a la que fue Jesús para dar la respuesta al fariseo? Fue a Deuteronomio 6. Deuteronomio 6:4 dice, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y para el pueblo de Israel, si eso es así, si Él es el uno, Él tiene que tener la prioridad en todo. Él es el que le da valor a todo. ¿Se acuerda que colocamos el ejemplo de nuestro sistema decimal? El que le da valor a todo es Él. Dependiendo de donde esté Él, así los ceros tendrán o no tendrán valor. Y entonces de ahí se desprende, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Si analizamos el tema, eso fue lo que Jesús trató de hacer con este joven. Trató que él entendiera que el Señor nuestro Dios, Él es el número uno, Él es la prioridad, que tenía que dejar esto a un lado para seguirlo a Él. No lo puedo hacer más gráfico. Jesús trató, porque Él lo miró y lo amó. ¿Lo vio? Lo amó. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Estarás comiendo el principal mandamiento. Y luego ven y sígueme. Pero él, como no tenía al uno, él estaba ocupado en sus ceros. Los ceros de la cuenta bancaria, de las horas extras, de la herencia que me quedó, de un montón de cosas que los seres humanos amamos. Por eso en la escritura, mire, el dinero, escuche esto, el dinero es absolutamente espiritual. ¿Sabía eso? Sí, señor. Es en la única ocasión en la cual Jesús coloca otro señor, y el señor son las riquezas o el dinero. Y dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o amará a uno y menospreciará al otro, amará a uno, aborrecerá al otro, estimará a uno, menospreciará al otro. No puede servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Por eso fue que este fue descalificado, porque su señor era el dinero, sus posesiones. Esto es lo que sucede en la vida diaria del ser humano. No solo de ese joven, sino de este joven. O diga, de esta jovencita. Si usted es una muchacha, diga, esta jovencita de 50, de 60 años. Y uno sigue ahí con los ceros. Uno sigue ocupadito ahí. ¿Todavía está conmigo aquí? No pierda su atención, ya casi terminamos. Mire, aquí tenemos el código binario. El código binario da lugar a un idioma binario, que eso es lo que es en sistemas, en informática. Eso, en encriptación. Ah, qué ingenieros de sistemas. Muy bien, por allá está Diego. Un saludo, Dieguito, bienvenido. Entonces, el código binario es un código de programación. Es binario, es decir, compuesto de ceros y unos. Por eso lo no binario no existe. ¿Entendió? No existe. Existe lo binario. Esto sí existe. Son los códigos de información. Hay un lenguaje informático ahí. Y normalmente nosotros observamos que en informática se utiliza para codificar datos. Se utiliza, es lo conocido como los caracteres o los bits o bytes. ¿Cómo se dice en inglés? Bits. Ustedes me corrigen esa parte que yo no la sé. Eso es el código binario. Ahí. Y entonces, eso tiene un valor dependiendo dónde coloques el 1. ¿Ya? Y tiene un idioma también. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente
quiero decir lo que Jesús dice por allá en otra escritura, Lucas capítulo 14, verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece, otra vez la palabra que yo les había dicho, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Otra vez la palabra aborrecer. Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y entonces para nosotros aborrecer, ¿qué es? Odiar. Usted coge el diccionario, la RAE, y usted mira odiar, detestar. Es aborrecer, tiene varias acepciones. Entonces la pregunta es, ¿qué estaba diciendo Jesús desde el Antiguo Testamento cuando Él dijo: yo soy Jehová fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen? ¿Qué estaba diciendo cuando dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿Qué le estaba diciendo al joven cuando dijo: qué difícil es entrar en el reino de los cielos a los que confían en las riquezas? ¿Qué estaba diciendo realmente Jesús? Cuando nosotros observamos, mire esto, para uno ser discípulo, Jesús tiene que estar en primer lugar. Sí, amén. Porque discípulo es seguidor. Entonces uno es discípulo de lo que uno sigue. Pero uno no puede ser discípulo de otro o de otras cosas y de Jesús al mismo tiempo. ¿Captaste? Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces, para seguirme a mí, yo seré el número uno, dice el Señor. Jehová el Señor, Jehová, uno es, el número uno, la prioridad. Para seguirlo a Él, Él debe ir adelante. Por eso la Biblia dice que nosotros fuimos llamados para seguir sus pisadas. Pero nosotros tenemos muy buenas excusas para darle al Señor: Señor, estaba ocupado, es que mi hijo, es que mi mamá, es que mi abuela, es que vino a visitarme mi tía, es que, Señor, tú sabes, Señor, tú entiendes, Señor, es que me pusieron horas extras, Señor. Señor, estaba muy ocupado, Señor, es que compré una hacienda, Señor, estaba ocupado, Señor, me casé, Señor. Señor, me fui a mi luna de miel, Señor. Sí, Señor. Y todavía los cristianos somos idólatras, aunque no tenemos las imágenes de cemento, de madera o de piedra. Pero tenemos otras más poderosas que las de cemento, que nos roban el corazón, a las cuales le damos el primer lugar. Entonces, cuando nosotros observamos qué hace uno en la vida, y uno en la vida se mantiene haciendo esto. Esto hace uno en la vida. El problema de la iglesia del Señor, no de Familia Misión Grande, de la iglesia del Señor hoy, siglo XXI, no es que no tengamos a Dios, sino la posición donde lo pusimos, donde lo colocamos. La posición que le hemos dado. Todavía como el idolatra tenemos a Dios como un diosecito chiquito, el cual ponemos donde queremos poner y en la posición que queremos ponerlo, y si San Antonio no me responde la oración, lo pongo de cabeza. Y usted, Señor, me tiene que hacer todo lo que yo le diga, y si no hace lo que yo le digo, entonces me voy bravo con el Señor, porque el Señor no me obedeció y no me hizo todo lo que tenía que hacerme. A ver, ¿qué te pasa, Señor? Ubícate. Te dije que más allá, Señor, a lo último, porque yo estoy muy ocupado. Mire todo lo que tengo que hacer. Después, ¿usted se puede esperar? ¿O le cuesta mucho esperarse? ¿O no ha aprendido a esperar? ¿Es que no entiende que yo estoy ocupado? No entiende que yo soy muy ocupado y tengo muchas prioridades y muchas cosas que hacer. Y entonces la gente se la pasa toda la vida haciendo esto. Y encuentran en la vida incluso hasta el pastor que se suicidó. Ay, pero ¿por qué se suicidó si era un pastor? Por eso.
A mí el Espíritu Santo me corrigió recién comenzando el ministerio, porque yo me arrodillaba a orar y Señor, la iglesia, Señor, provéele a tal hermano, Señor, a tal, Señor, que hace servicio el domingo, Señor, que tal. Entonces el Señor me dijo, ¿no has leído? Y me llevó a la escritura donde está el Padre Nuestro. Me dijo, lee el texto. Lo leí. Me dijo, ¿sabe cómo estás orando? Tú estás orando así: ministerio mío que estás en la tierra, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, que venga tu reino. ¿Cómo le parece que uno todavía lo puede hacer así siendo predicador y todo? Así la gente crea que uno es muy maravilloso y todo. El ungido de Jehová. ¡Ay! ¡Ah! Aleluyita. El perfecto. Con un montón de dioses que no le caben debajo de la falda del cabello. No, es que yo estaba ocupado. Y eso tenemos la excusa perfecta. ¿Sabe qué? Dejamos al Señor calladito allá, Señor. Y entonces la gente hace todo esto y se termina ahorcando, lanzándose del puente, se enloquece, se vuelve loca, termina en la clínica de reposo. Tuvo mucha fama, dinero, fortuna, corrió detrás de su carrera, hizo un montón, no, mire toda la cantidad de ceros. Pero tenía un diosecito en el último lugar. ¿Sí? Mire que quiero concluir solamente para explicar un poquitico aborrecer. En Romanos 9, el verso 13 dice, escrito está, vuelve esta palabra, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Pregunto, ¿Dios odió a Esaú? No. ¿Lo detestó? No, el verso anterior explica desde la perspectiva del Señor qué es aborrecer. Y se le dijo, el mayor servirá al menor. Entonces tiene que ver es con prioridad. Se aborrece al que se menosprecia, al que se pone después. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces eso es aborrecer. Por eso es que cuando uno va al diccionario de la RAE para ver qué significa la palabra aborrecer, tiene varias excepciones. Tiene realmente 5. Encuentra usted ahí. Encuentra odiar. Dios odió a Jacob, a Esaú. ¿Lo detestó? ¿Lo despreció? Más bien lo amó menos. Más bien lo puso después. ¿Por qué? Porque que Él es Dios y Él sí puede poner donde Él quiere. Amén. Nosotros no nos podemos abrogar esa autoridad de poner al Señor donde Él quiere, porque es que nosotros no somos Dios. ¿Todavía están aquí? Créame que al primero que esta palabra lo sacude es a mí. Entonces aquí lo que observamos nosotros es que el Señor está diciendo, yo soy Jehová, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me ponen después. De los que me aman menos que a otras cosas que aman más porque realmente son sus dioses. O sea que realmente si hay un montón de idolatría en la iglesia del Señor hoy. Me gustó mucho porque tuve la oportunidad de estar en la convención Obed, aquí en Bogotá. Y todos son maestros, mayormente de Estados Unidos y algunos de Argentina. Y cuando comienza a enseñarle a uno yo recuerdo como el salmista que dijo, entró pudrición en mis huesos. O sea, uno literalmente siente que realmente uno tiene un montón de prioridades que no son el Señor. Y entonces, hablando y enseñando, uno de los maestros decía, nos contaba el testimonio, no lo alcanzo a contar por tiempo, pero él decía que la maestra de él, que fue una maestra en el África, de una escuelita en tierra, de esas escuelitas que no servirían para nada hoy, según nuestra valoración, les enseñó y los marcó con Jesús, y les hablaba, y les decía, la frase de ella era, atrapa la eternidad. La frase célebre de la maestra era, atrapa la eternidad. Cuando él creció, él se fue, él salió, era un hijo de un misionero. Yo decía, yo soy norteamericano con corazón africano. Y él
Salió, regresó a su nación, Estados Unidos, entró a la universidad. La Universidad Diosa, aquí en Diosa es la universidad. La Universidad Diosa y los dioses de los doctores, de los filósofos y de los sabios de este mundo. No estoy diciendo que está mal estudiar, estoy diciendo que uno debe estudiar, pero no poner eso como prioridad. Y él dice que antes de morir su maestra dejó el África y se fue a buscar a cada uno de sus estudiantes que tuvo en su escuelita. Y que un día él, universitario, ¿no? Intelectual, le dijeron los papás: hijo, hoy vas a cenar con una persona muy especial. ¿Con quién? Con tu profesora tal. De hecho nos enseñó con la foto de la tumba de la profesora, cuya frase es "atrapa la eternidad", que quedó plasmada ahí en el, ¿cómo se llama eso? El epitafio, ahí en la lápida, le decimos nosotros. Y que la profesora, él dijo: no, yo no voy a ir por allá. Dijo: no es una opción, hijo, vas a ir. A mí me gusta cuando uno todavía vive con los hijos y así tenga más de 21, le dice: vas a ir. Así es. Y va, porque vive bajo mi techo, entonces va. Así es. Uno dice va y él va. Entonces él va. Ay, Y, no va. bien, no va, también no va. Bueno, el tema es que cuando se sentaron a cenar, dice que la profesora, con su rostro ya ancianita, lo miró y le dijo: hijo, ¿cómo estás viviendo tu vida a la luz de la eternidad? Dijo: pregunta que yo no pude contestar, porque por supuesto yo andaba perdido en las maravillas del mundo universitario, de la fama y de lo que es uno tener 20 y pico de años y creer que uno es la estrella resplandeciente de la mañana. Digo, yo no pude contestar, pero esa pregunta de mi profesora se metió en mi corazón, y siempre que yo iba a hacer algo era: hijo, ¿cómo estás viviendo tu vida a la luz de la eternidad? Y yo veía la cara de mi profesora cuando yo era niño, que ella era más joven, y ya cuando yo era adulto, que ella era una anciana. Ella se fue y murió. Dijo, hasta que un día tuvo que caer de rodillas y decirle: Padre, yo voy a vivir mi vida a la luz de la eternidad. Yo voy a atrapar la eternidad. Yo le voy a dar al Señor el lugar que Él tiene como el uno. Amén. Mi prioridad. Dijo: y hoy ya me he envejecido, estoy corriendo y les dejo ahora esa antorcha a ustedes. Ahora, ¿cómo van a vivir ustedes su vida a la luz de la eternidad? Entonces, finalmente, lo que quiero sintetizar aquí es la conclusión del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y harás tesoro en el cielo, le dice a este joven. Te voy a enseñar a hacer tesoro en el cielo. Ven y sígueme y te voy a enseñar cómo se hace tesoro en el cielo. ¿Y cómo se hace tesoro en el cielo? Se hace tesoro en el cielo así. Cuando tú colocas al Señor en el lugar que Él debe estar, como el número uno, tú puedes ser su discípulo, tú lo puedes seguir, y todas las cosas cobrarán el valor justo. Cuando sigues otras cosas, todas las cosas serán vanas. Por eso la gente se ahorca, se mata, se vuelve loca, porque estaba siguiendo a un falso Dios, que no podía llenarlo, que no podía cumplir sus expectativas. Pero cuando pones a Jesús en el lugar que Él tiene, como Dios, entonces tu esposa tendrá el valor justo y tú la podrás amar. Uy, mi amor, tú me amas con todo el corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. No, mi amor, yo te amo con el amor de Cristo, porque todo el corazón, toda la mente y toda la fuerza son para Él. Amén. Y entonces podrás amarla, respetarla, y así sucesivamente cualquier cosa que tengas cobrará el valor real. Amén. Básicamente, con esto termino diciendo: el número uno es mi prioridad. Te bendigo con esta palabra en el nombre de Jesús.